Judas defendiendo la fe. Es nuestro estudio número 51. Vamos a buscar en Judas 1, versículos 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Aunque este sea uno de los libros más cortos de la Biblia, no por ello es menos importante. La epístola de Judas es un magnífico documento en favor de la fe y en contra de los falsos cristianos. Esta epístola guarda una estrecha relación con la segunda epístola de Pedro, compartiendo ambos escritos un pasaje muy similar, Judas 1, del 3 al 13, y 2 Pedro 2, del 1 al 17. El hecho de que el contenido de la carta de Judas prácticamente se encuentre casi totalmente en la segunda carta de Pedro, puede significar el gran interés del Espíritu Santo en poner énfasis en el tema que trata esta carta. El autor de esta carta se presenta como Judas, hermano de Santiago. Este Santiago que menciona Judas, el cual era muy conocido entre los creyentes, ha de ser el medio hermano de Jesús que escribiera la carta que lleva su nombre. Por lo tanto, este Judas era también medio hermano de Jesús, o sea, hijo de José y de María, tal como aparece la lista en Mateo 13, 55. Esto quiere decir que no era uno del grupo de los 12 apóstoles, como no lo era tampoco su hermano Santiago. Aunque los hermanos del Señor no creían en él durante su ministerio, tenemos pruebas de que después de su resurrección creyeron en él. Santiago incluso llegó a ser un personaje clave en la iglesia de Jerusalén, razón por la cual era tan conocido. Hechos 15, 13 y Gálatas capítulo 2, versículo 9. Esta carta tiene que haber sido escrita alrededor del año 70 después de Cristo. Aunque esta carta tiene elementos que hacen pensar que estuvo dirigida originalmente a cristianos judíos, en realidad es una carta tipo circular, cuyo interés es despertar en los creyentes en general el celo por la integridad de la fe. Veamos algunos elementos que encontramos en la carta de Judas relacionados con la defensa de la fe. En primer lugar, veamos la necesidad de defender la fe. Aunque Judas, al igual que los demás hermanos del Señor, no creía en él durante el tiempo de su ministerio, como ya hemos dicho, tal y como nos lo refiere Juan en su Evangelio, en Juan 7:5, es cierto que luego de la muerte y resurrección del Señor, sus hermanos creyeron en él. Hechos 1:14. Después de su conversión, Judas entonces está dispuesto a servir a Cristo en la posición más humilde que sea. Por eso se identifica de la misma forma que lo hace Santiago, su hermano, en su carta, como siervo de Jesucristo y como uno, incluso aún menor que su propio hermano. Judas no reclama su derecho por ser hermanastro de Jesús, sino que lo único que le interesa ahora es servir al Señor y adorarlo con todo su corazón. Su saludo es muy peculiar en el uso de las tríadas en el lenguaje. Él denomina a los destinatarios como llamados,
santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Judas 1:1. Y el deseo expresado en favor de ellos es también triple: misericordia y paz y amor os sean multiplicados. También lo encontramos en Judas 1:1. Al parecer, Judas tenía interés de tratar otro tema en su carta, el cual habría sido de seguro mucho más extenso. Pero el Espíritu Santo le obliga a variar su enfoque en un pequeño y reducido escrito, para motivar a los creyentes a defender la fe que les ha sido dada por los apóstoles. Él dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 1:3. Esta fe es única y es para siempre, no habrá otra. No se nos ha revelado esta por medio de hombres idóneos, llenos del Espíritu Santo. Y debemos defenderla contra las malsanas insinuaciones de las sectas que a través de la historia han tratado de adulterarla. Así que esta es la única revelación y no esperamos ninguna otra. No nos será revelada ninguna otra. Era necesario atender este asunto con rapidez debido a la proliferación de los falsos maestros que se infiltraban en la iglesia, introduciendo doctrinas gnósticas y tergiversando el concepto de la gracia, la cual algunos ponían como excusa para pervertir el evangelio, como dice Judas, convirtiendo la gracia en libertinaje. Fíjese cómo lo dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas 1:4. Aparte de incitar al establecimiento del antinomianismo, que plantea que la ley moral no es obligatoria para los cristianos como regla de vida, o sea, que uno como creyente puede vivir como le dé la gana. Aparte de esto tan pernicioso, las influencias malsanas del gnosticismo estaban minando la iglesia de entonces, negando de forma muy perniciosa aspectos importantes acerca de la persona de Cristo, enseñando conceptos totalmente divorciados de la verdad. Y los que hacían esto estaban dentro de la iglesia, se hacían pasar por cristianos y desde adentro estaban haciendo mucho daño. Todo esto empujó a Judas a dedicar su carta a motivar a sus lectores a defender con entusiasmo la fe que les ha sido confiada por los santos apóstoles. Dice Judas que la mejor manera de contender en favor de la fe es proclamándola y enseñándola a todos con la mayor claridad posible. De la misma manera que la luz disipa las tinieblas, asimismo la proclamación de la verdad destruye todo argumento de error. Veamos ahora la importancia de descubrir a los enemigos de la fe. Estos enemigos de la fe que destaca Judas en su carta son peligrosos. ¿Por qué? Porque parecen ser creyentes, siendo en realidad unos impostores. En verdad, existen muchas personas en las iglesias que se hacen pasar por cristianos, cuyo único fin es su gloria personal. Las personas que se prestan para torcer la verdad, dice Judas que han de recibir su castigo inminente de parte del Señor. Y para ilustrar de qué manera el juicio de Dios caerá sobre ellos, Judas relata 3 hechos de la historia que tienen que ver con juicios divinos contra generaciones contrarias a la voluntad de Dios. Primeramente, en Judas 1:5,
nos habla de lo ocurrido al pueblo de Israel en el desierto. De qué manera la generación que salió de la esclavitud egipcia murió en el desierto. No pudo entrar en la tierra prometida por causa de su desobediencia. Un hecho que está narrado en Números 32, versículos 10 al 13. De esta generación, solamente Josué y Caleb pudieron entrar en la tierra prometida por su fidelidad a Dios. En segundo lugar, Judas presenta el caso de los ángeles caídos en Judas 1:6. Estos son los ángeles que siguieron a Satanás cuando éste se rebeló contra su creador. Isaías 14, versículos 12 al 15. Esto demuestra que aún los ángeles que se rebelaron contra Dios recibieron su justo castigo. Ellos están reservados para el fuego del infierno por causa de su orgullo y de su arrogancia contra Dios. En tercer lugar, en Judas 1:7, el autor de esta carta nos presenta el caso de la destrucción de Sodoma y Gomorra, hecho que está narrado en Génesis 19, específicamente los versículos 24 al 29. Estas fueron unas ciudades llamadas impenitentes, que se envolvieron asquerosamente en la práctica homosexual. Algo muy parecido a lo que ocurre en el mundo en el día de hoy. Y debido a esta práctica totalmente contraria a los preceptos divinos, estas ciudades fueron arrasadas totalmente con fuego y azufre que Dios envió del cielo. Este es el mismo castigo que espera a los falsos maestros. Les espera el fuego eterno del infierno. Estos falsos maestros que se encontraban de contrabando dentro de la iglesia son definidos por Judas como individuos arrogantes que se consideran por encima del bien y del mal. Judas dice que estos personajes no tienen respeto de ninguna cosa. Para ilustrar su fallido proceder, Judas hace mención de un hecho ocurrido también en el pasado. Se refiere al tiempo en que murió Moisés y el arcángel Miguel contendía con el diablo por su cuerpo muerto. Judas dice que el arcángel Miguel guardó la formalidad cuando enfrentó a Satanás, respetando así las jerarquías. Pero muchos cristianos se atribuyen poderes que no les corresponden. La Biblia nos dice que resistamos al diablo y huirá de nosotros, Santiago 4:7, pero no nos atribuyamos poderes que corresponden solo a Dios. Como este muy socorrido de cristianos que declaran cosas, usurpando el poder de Dios. Vamos a hacer como Miguel, que se limitó a pedir que el Señor reprendiera al enemigo. Judas nos dice que estos falsos maestros blasfeman de cosas que no conocen. Judas 1:10. Pues son peores que animales sin raciocinio que se despedazan unos contra otros. La codicia les nubla el pensamiento. Una situación similar a la que Judas refiere tocante al arcángel Miguel y Satanás se encuentra registrada en Zacarías 3, versículos 1 y 2, en donde el sumo sacerdote Josué es acusado por Satanás y el ángel de Jehová le dice: Jehová te reprenda, oh Satanás. Gabriel y Miguel son mencionados en el libro de Daniel como teniendo una amplia actividad guerrerista contra Satanás y sus demonios en favor de los hombres. Daniel 8:16, 9:21 y 10:13. Con relación a lo que ocurrió con el cuerpo de Moisés, lo cierto es que Dios mismo lo enterró. Y no se conoce hasta hoy el sitio donde fue sepultado, seguramente para evitar que el lugar de su sepultura fuera usado con motivos idolátricos. Deuteronomio capítulo 34, versículos 5 y 6.
La verdad es que Judas está preocupado por la manera como los falsos maestros hacen desviar a muchos del camino correcto. Así que habla de Caín, de Balaán, de Coré, y los pone como ejemplos de personajes del Antiguo Testamento, famosos por apartar a muchos de la verdad. Caín representa al hombre al que solo le interesa su propio bienestar. Puede decirse que Caín es el egoísmo personificado. Balaán se prestó para una empresa en la que buscaba por lucro personal hacer que el pueblo de Israel pecara contra Dios. La avaricia de este personaje obnubilaba su entendimiento, de tal manera que una burra tenía más sentido que él. Números 22, 21 al 35 y 31, versículo 16. Coré desafió la autoridad de Moisés y de Aarón, terminando de una manera trágica él y todo su grupo. Números 16, versículos 20 al 35. Judas nos dice que estos falsos maestros enfrentarán la ira divina por su atrevimiento. Judas 1, versículos 11 al 13. Y el castigo que les espera ha sido ilustrado por Judas citando una profecía muy antigua referida a Enoc, un personaje que existió antes del diluvio. Y lo relativo a esa profecía de Enoc, tan lejana en el tiempo, sin duda se refiere a los hechos escatológicos relacionados con la segunda venida de Cristo. Así que a estos impostores les aguarda el juicio del Señor, que será un juicio severo. Judas recuerda a los hermanos en su carta que los apóstoles ya se habían encargado de advertir en sus cartas acerca del carácter de estos hombres impíos que se introducirán en los últimos días dentro de la iglesia con el único propósito de apartar de la verdad a los justos. Judas 1, versículos 17 al 19. Finalmente, veamos la relevancia de vivir la fe. Judas enseña que para enfrentarse a estos impostores es necesario instruirse en el conocimiento de la fe cristiana. Pero al mismo tiempo, se hace imprescindible el hecho de vivir en la práctica esos principios, esos conocimientos. Para contrarrestar a estos herejes y sus herejías, Judas recomienda a sus lectores a mantenerse constantemente instruyéndose acerca de la verdad que ha sido revelada. Esto implica la lectura metódica de la Biblia para conocer su contenido y poner en práctica sus enseñanzas. Luego Judas les exhorta a vivir una vida de oración, pero una oración respaldada por el Espíritu Santo, una oración ceñida a lo que está revelado en la Biblia, una oración aferrada a las promesas del Señor y esperando confiadamente que se haga la voluntad de Dios por encima de todas las cosas. Judas además exhorta a vivir dependiendo del amor divino, viviendo una vida de obediencia a los mandamientos del Señor. Y finalmente, Judas insta a los hermanos a mantener viva la esperanza gloriosa de la segunda venida de Cristo. Será en su gobierno de justicia que viviremos a plenitud la vida eterna tan anhelada. Judas espera que vivamos ocupados siempre en hacer que todo hombre venga a los pies de Cristo. Y todo esto, dice Judas, lo debemos hacer mientras aborrecemos con vehemencia todo tipo de complicidad con el pecado. Judas 1, versículos 20 al 23. Y en una magnífica doxología que ha formado parte del culto de muchas iglesias a través de la historia, Judas motiva a los creyentes a ser conscientes de todo el poder divino que está a disposición del creyente. Dios es quien nos protege y nos preserva para la vida eterna y nos prepara un lugar en el cielo. Sin esa vigilancia y cuidado divinos es imposible que podamos vivir.
Y es imposible que terminemos nuestro camino sin riesgo. Cuando somos conscientes de ese magnífico poder, podemos darle a Dios en nuestras alabanzas toda la gloria que solamente Él merece. Judas 1, 24 al 25. Que el Señor te bendiga.